Ahí sí, estoy grabando y ahora vamos a empezar la clase. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿qué es el clima o la cultura organizacional? ¿Qué han escuchado? Que es importante para el desarrollo y el desempeño de las actividades que se pueden realizar en la empresa o en la institución. Ya, esa es como la razón de ser de identificarlos y de medirlos, ¿verdad? Y de evaluarlos. Pero específicamente, ¿saben lo que es clima organizacional o lo que es cultura organizacional? Por ejemplo, cuando uno habla de la cultura chilena, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la cultura chilena? Como las costumbres, el lenguaje, Ya, costumbres, lenguaje, bailes tal vez. ya, baile, ¿verdad? ¿Qué cosas más? Caracteriza a un grupo de personas. Ya, es como la forma de ver algunos fenómenos, de sentir, ¿verdad? De hacer las cosas. Eso es lo que implica la cultura. A ver, vamos a ver quién está escribiendo acá en el chat, que también está mencionando. Hola, profe. Costumbres, menciona ahí la Alejandra. Claro, vamos a revisar entonces qué es lo que es cultura y qué es lo que es clima. ¿Sabes lo que es el clima organizacional? No, profe. ¿No? El clima son las percepciones que tienen las personas respecto de la organización. Y es igual que el clima, porque el clima es variable, ¿verdad? El clima a veces está helado, hay días en que está frío, hay días en que está lluvioso, tormentoso. Entonces se llama clima organizacional porque en la misma forma hay climas laborales que son tormentosos, climas que son súper soleados. Entonces la percepción que tiene la gente de, de cómo interpreta, ¿verdad? Las distintas variables dentro de una organización son a las cuales nosotros le llamamos el clima organizacional. Entonces vamos a empezar a revisar. ¿Ok? Bueno, ahí tenemos el PowerPoint, tiene la tabla de contenidos de la presentación. Ustedes después lo van a poder revisar más en extenso, porque se los voy a subir. Edgar Schein es la persona o el teórico que ha sido como el pionero y el que más ha hablado del clima y de la cultura organizacional en todo lo que es el mundo social. ¿Ya? Él ha hecho muchas investigaciones, ha realizado bastantes experimentos y es el que parte diciendo que dentro de las empresas es necesario medir e identificar y medir la cultura y el clima para poder comprender la forma de conducirse de las personas dentro de las organizaciones. ¿Ya? La gente no actúa o procede de una manera específica porque se le da la gana, sino que todo tiene que ver con una manera, con aspectos que se permiten, aspectos que no se permiten, cosas que se expresan dentro de la organización, cosas que se valoran dentro de la organización, y él habla de que ustedes tienen que ir, o sea, nosotros tenemos que identificar aquellas cosas que están dentro de la empresa y que están afectando, por supuesto, el clima también, ¿ya? Él habla de niveles, ¿ya? Él dice que hay distintas variables a través de las cuales nosotros podemos conocer el clima y la cultura. Vamos primero a partir con la cultura, ¿ya? La cultura organizacional, por lo general, la empieza a cimentar una persona que es el pionero en la organización, que es el socio director o el creador de una idea de negocio y que parte cimentando una empresa. Entonces, este pionero obviamente empieza a reclutar gente con la cual tiene cierta afinidad para el modelo de negocio que quiere implementar y en la medida que van construyendo esta organización, empiezan a ver aspectos que son tanto visibles para las personas como aspectos que son valóricos y que en este caso son invisibles y que obviamente que se expresan en comportamiento, pero que no son cosas que están así como una mesa, como algo concreto y tácito que nosotros podamos ver, ¿ya? Entonces, hay presunciones básicas, por ejemplo, forma de hacer las cosas, forma de relacionarse, la manera de hacer el trabajo de construir algún programa, pero todas esas cosas son conversaciones y son aspectos que son más bien relacionales que se van expresando y que van dando cuenta del tipo de relación o del tipo de cultura que se está construyendo dentro de la organización. Por supuesto que las empresas pasan unos meses y se cimentan en base a valores organizacionales. Los valores organizacionales son estas como definiciones o aquellas cosas que nos mantienen unidos, aquellos aspectos que a veces también son abstractos y que le dan coherencia interna a la organización.
Por ejemplo, valores organizacionales pueden ser respeto por las personas, la integridad, la calidad en el servicio de los productos, mitigación del impacto del medio ambiente, la inocuidad, la excelencia en el servicio o la calidad total. Dependiendo del rubro, cada organización va definiendo sus valores organizacionales, pero los valores también parten siendo como una expresión de la forma de pensar, sentir y actuar de los socios fundadores, ¿ya? Esos culturas o esos valores pueden ir modificándose a lo largo del tiempo, pero en un principio, por lo general, son aquellos que se plasman en base como a estos fundadores de los que les estoy hablando. Ahora, es ideal que dentro de un equipo humano exista una complementariedad valórica para que la empresa sea como más ¿verdad? Flexible, más heterogénea, tenga distintos tipos de comportamiento, e invite ¿verdad? A la integración de distintos estilos de personas, porque si tenemos valores demasiado unificados, es decir, todos pensamos igual, todos lo hacemos igual, no hay pluralidad, no hay diversidad y eso al final también puede afectar el desarrollo y crecimiento de una organización. Entonces, por eso es importante que esos valores sean compartidos, sean aceptados, pero que sí, ojalá la mayoría compartamos todos, pero si no los compartimos todos, por supuesto que nos vamos a identificar con unos o con otros de esos valores organizacionales. Y además, los valores organizacionales son aquellos que permiten regular el comportamiento, es decir, generan como un encuadre o un setting comportamental en donde los participantes de una empresa saben cuál es el marco valórico o regulatorio de comportamiento. Es decir, hay cosas que aquí sí se pueden hacer y hay cosas que acá no están permitidas hacerlas. Y se produciría un choque valórico cuando de pronto la empresa dice, oye, acá en esta empresa el valor funcional y más importante es el respeto por las personas. Y resulta que empiezan a haber jefaturas o supervisores que no respetan a las personas, pues que los tratan mal, ¿ya? Entonces, y nadie sanciona a esos colaboradores, a esos jefes que no tratan bien a las personas. Entonces ahí empieza a haber como un choque valórico, porque por un lado la empresa dice que respetan a las personas, pero tenemos algunos participantes o trabajadores que no lo hacen y además la organización no sanciona a este tipo de trabajadores. Entonces ahí los valores no son muy consistentes porque la idea es que los valores tanto que se declaren a nivel verbal o visual cuando hacen estas como programas de campañas visuales donde ponen afiches, pendones dentro de las empresas con los valores declarados, pero tiene que ser consistente con la expresión conductual de esos comportamientos que nosotros vamos en este caso a sancionar o en este caso vamos a felicitar y a estimular. Y otra forma de poder observar la cultura es también en artefactos que son concretos. Por ejemplo, qué nivel de tecnología nosotros tenemos. Por ejemplo, las empresas modernas, tú entras y tú dices, al tiro tú, esta es una empresa moderna, full tecnológica, los computadores de última generación, la mayoría de los ejecutivos, de los profesionales andan con su teléfono que se los compró la organización, tienen una bonita fachada de entrada, tienen áreas verdes y jardines porque necesitan también la distensión y la expansión de los trabajadores en los horarios, por ejemplo, del coffee o en los horarios de almuerzo. Entonces ahí uno dice, una empresa moderna que se enfoca en las personas, que tiene súper buenas condiciones de infraestructura, ¿ya? A veces uno entra a una empresa y que ve que todo es súper antiguo, po. Entonces, como que la fachada es del año 70, no hay espacios para recreación de los trabajadores, los computadores y la tecnología es súper anticuada. Entonces, ahí uno tira y dice, esto es como una cultura más a la antigua, probablemente el comportamiento de los participantes de la organización también sea un poco anticuado, que deben ser un poco brutanteque, no deben haberse modernizado mucho en el tema de recursos humanos, la empresa no se enfoca mucho en las personas porque no hay espacios de distensión. Entonces ahí uno, a la medida que va observando la infraestructura, se va también haciendo como una idea de cuáles son aspectos culturales que tiene la organización. ¿Ya? Entonces tenemos tres aspectos que son importantes de la cultura: los artefactos y aquellas creaciones que son visibles que nosotros las observamos, los valores organizacionales que regulan el comportamiento y estas presunciones básicas que son aspectos que, como decía hace un rato atrás, que es la forma de hacer las cosas, la manera en que queremos relacionarnos, que en el fondo son como esquemas que se nos imponen dentro de la organización, pero que cuando nosotros reclutamos bien en una empresa, no son impuestos, porque las personas que ingresan a la organización ya vienen con ese stock de comportamientos o de presunciones básicas y que las van a llevar a la práctica cuando estén en sus puestos laborales. Entonces ahí están los niveles de cultura
que el nivel 1 es el nivel más visible, ¿verdad? Y que viene dado por el entorno físico y aspectos concretos y sociales de la organización. Yo puedo observar y ver cómo la gente se lleva. Yo observo que hay tecnología, yo observo que es súper limpia la empresa. El nivel 2 que tiene que ver con las convicciones sobre cómo enfrentar y cómo es la naturaleza de la realidad de la organización. Los mecanismos de resolución de conflictos, los mecanismos de contratación de personas, ¿verdad? La iniciativa, la proactividad, si es permitida o no es permitida, si la gente se atreve a plantear su idea de manera abierta o la gente cuando tú haces investigación en las empresas es más como está reprimida, no se atreve a plantear su opinión porque les da miedo. Entonces ahí empiezan a haber otro tipo de comportamientos que empezamos a observar. Y el nivel 3 tiene que ver con estas presunciones que son implícitas de las conductas, en donde nosotros, o sea, si aquí es la probidad o es la honestidad, es como, no se cuestiona, se supone que tenemos que ser honestos, entonces hay que ser honesto. Y eso es de rey a paje, pues eso es algo que se implementa desde la gerencia general o desde el directorio hasta la persona que trabaja en labores de aseo, en labores de apoyo, en bodegaje, todos esos aspectos. ¿Ya? Ahora, la organización y la cultura, como decía, es algo que se construye en base a lo que definen los pioneros de la organización y que va avanzando con el tiempo y se va nutriendo. Y tiene que haber una integración de la organización tanto interna como externa con el medio. La integración interna es que ojalá todos los participantes o miembros de la empresa tengan las mismas definiciones para realizar bien el trabajo, para llevarse bien, para comunicarse bien, para ser puntuales en la entrega de información o al revés. Hay empresas que tienen culturas muy pobres, en donde el maltrato es frecuente y se valida y se acepta, en donde las cacerruchas de piso es de todos los días, en donde los cagüines es frecuente y todos se quejan del cagüín, pero en el fondo todos lo avalan y todos participan del cagüín. Entonces eso es un tipo de cultura muy anticuada, pero que todavía se expresan dentro de las organizaciones. ¿Ya? Los que están llamados a hacer más evidente y más manifiesta y a construir buenos climas y buenas culturas organizacionales son siempre los altos directivos, por supuesto, los gerentes y los ejecutivos. En este caso, los líderes, que son los que transmiten a sus colaboradores lo que implementan como cultura organizacional. Es decir, si ya para mí como gerente general o como dueño de la empresa es súper importante un buen trato hacia las personas, voy a contratar gerente o subgerente o jefaturas que traten bien a las personas con el propósito de que esa jefe, cuando se relacione con sus colaboradores, los trate bien y el colaborador, a su vez, entienda que tiene que también tratar bien a sus pares, a su jefatura, a sus subalternos. ¿Ya? Por eso es tan importante la figura del líder dentro de las organizaciones, porque cumplen un rol formativo y de ejemplaridad y de socialización que es clave. ¿Ya? Ahora, las empresas que, como decía hace un ratito atrás, tienen un mal clima y tienen culturas organizacionales pobres o anticuadas, lamentablemente van a contratar a personas que cumplan con su estilo relacional y con su manera de hacer las cosas, que van a ser jefes van a contratar gente maltratadora, gente muy estricta, gente muy rígida y que en el fondo, en vez de aportar al bienestar de los colaboradores, hace todo lo contrario. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de la adaptación externa, es porque la empresa convive, ¿verdad?, dentro de una comunidad y convive también dentro de una intracomunidad. Entonces, las organizaciones tienen que sobrevivir en el tiempo. Y para poder sobrevivir en el tiempo, debiesen tener misiones y visiones que sean que se mantengan a lo largo del tiempo, que sean consistentes y con la declaración de los valores, ¿verdad? Y que obviamente estén bien estipuladas y bien formuladas. Muchas veces las empresas son un poco despelotadas, por ende no hay misión, no hay visión y tampoco hay planificación estratégica. Entonces, al no tener la empresa este tipo de variables, por supuesto que la cultura, en vez de irse desarrollando y nutriéndose, creciendo y avanzando, se va empobreciendo. Las empresas también debiesen tener las metas bien definidas, los medios para lograr esas metas, ir haciendo medición y controles de los avances o de los retrocesos o de los estancamientos y por supuesto ir corrigiendo aquellas variables que en este caso no les permite crecer y adaptarse. ¿Ya? La integración interna es esta coherencia, ¿verdad? Que yo les mencionaba hace un ratito atrás, de que la gente tiene que, en el fondo, representar y enmarcar los tipos de valores, de comportamiento, de forma de hacer las cosas, que a lo mejor
no es al 100% igual en todos los colaboradores, pero sí tiene que tener un hilo conductor o algo que nos une. Entonces, cuando se enfrenta la cultura organizacional a una crisis o a un problema para poder implementar y mantener la cultura, es cuando ya las personas que la integran tienen lenguajes diferentes. No me refiero a lenguajes de dialecto, sino que ponen el foco valórico en distintas cosas y no están alineados. ¿Ya? Cuando de pronto los límites grupales no permiten la inclusión y la cohesión de los miembros nuevos que van integrándose. De repente hay empresas culturales, o sea, empresas que son con cultura muy cerrada, entonces no aceptan a la persona que es distinta, a la persona que es más modernizada, al gallo que es diferente, y finalmente esa misma persona solita se va de la organización porque culturalmente no encaja y no se adapta. ¿Ya? Ahora, el poder y la jerarquía en las empresas antiguas estaba por lo general centralizada en una o unas pocas personas. Entonces, eso es como impositivo o puede ser paternalista, y eso va a depender del estilo relacional de los socios fundadores o de los directorios de las organizaciones. ¿Ya? La tendencia en la actualidad es que el poder, bueno, siempre va a haber jerarquía, siempre va a haber un directorio, un gerente, subgerente, y después viene la plana de trabajadores. Pero el poder se empieza a distribuir, es decir, cada vez más los equipos de trabajo y las personas que componen los equipos de trabajo debiesen ser más autónomas, más independientes, tener la capacidad de poder tomar decisiones con el foco de estimular una cultura más sana y una cultura más participativa. ¿Ya? Dentro de las organizaciones siempre hay relaciones de amistad, ¿verdad? De afinidad, algunas personas que encuentran pareja también dentro de las organizaciones, pero va a depender del tipo de organización si permite o no permite la expresión de este tipo de alianza. A mí me ha tocado a veces estar en empresas donde es muy mal visto que tú tengas una relación afectiva con un colaborador, pues con un partner, con un colega. Entonces, al tiro la empresa, si se entera de que tú tienes un pinche de otra área, uno de los dos se queda sin trabajo, pues, uno de los dos tiene que irse. Mientras que hay otras organizaciones que son mucho más relajadas con eso. También me ha tocado ver empresas en donde, por ejemplo, eh, los jefes arman equipos de fútbol para con sus trabajadores hacer partidos y a los gerentes no les gusta. Entonces a los gerentes le dicen, bueno, pero deja que los colaboradores, la gente de producción, arme sus equipos de fútbol y sus campeonatos, pero tú como jefatura no puedes participar. Entonces, claro, eso es súper amenazante porque el jefe a lo mejor es un jefe más evolucionado y que tiene todas las ganas de participar y de ser cercano a sus colaboradores, pero la cultura de la organización, que es más a la antigua y que no le gustan este tipo de alianza, porque parten de la base de que si tú eres como jefe muy cercano a tus colaboradores, los colaboradores van a ser un poco patúos, se van a subir por el chorro, van a confundir la forma de relacionarse, no van a cumplir con sus procesos y con sus niveles de producción, po. Y lamentablemente a veces pasa que hay muchos colaboradores que son un poco frescolines, po. Entonces, porque son amigos del jefe o porque juegan a la pelota con el jefe, confunden de que pueden, por ejemplo, no entregar un informe, no cumplir con los niveles de producción. Entonces, dependiendo del comportamiento de los integrantes de la organización, va a ser como los altos directivos van a ir permitiendo o no la expresión de ciertos tipos de comportamientos dentro de la empresa, ¿ya? Por supuesto que también hay un tema de cómo se premia, cómo se sanciona y cómo se castigan ciertas temáticas dentro de la organización, y eso también es una expresión cultural. Por ejemplo, hay empresas que son buenas para retroalimentar y para dar reconocimiento a los aciertos y a los éxitos tanto de las personas como de los equipos de trabajo, mientras que hay otras que aunque el equipo de trabajo sea magnífico, no se le premia ni se le reconoce por nada, pero cada vez que esa persona se equivoca queda la escuadra porque se entera, hasta el Papa va copiado en un correo electrónico para que todo el mundo sepa que tal colaborador metió las patas. Ya, Giovanna, no se preocupe. Metió las patas, ¿verdad? Y que tuvo un mal comportamiento, un problema, una equivocación. Entonces va a depender de la cultura, la forma de abordar las recompensas y castigos que le aportan a los colaboradores. También hay temas que son ideológicos y que son temas valóricos que están vinculados a aspectos religiosos. Una vez me tocó estar en una empresa haciendo una capacitación
y yo veía como harto fiato en los participantes, como que no había mayores roces entre ellos, los problemas más eran como de algunas definiciones gerenciales, porque el gerente ya también, que era el dueño, estaba medio viejito, entonces como que eso hacía que ciertos temas estuvieran como medios complicados. Pero de repente empecé como a prestar más atención a las conversaciones informales dentro del taller y resulta que tenían la mayoría de los integrantes de la organización la misma tendencia religiosa, no eran católicos, ¿ya? Entonces, si bien no hablaban de los credos ni de los cultos de ellos, pero uno dice, uy, qué heavy, porque en realidad tienen esta cosa de que se reúnen en la mañana a orar, después entran a la empresa, después algunos participan familiarmente de los cultos del día domingo, entonces eso como que le da mayor cohesión. Ahora, eso es peligroso también, porque obviamente que no en el mercado siempre vas a encontrar todas las personas que prediquen y que tengan tu mismo pensar valórico y religioso. Entonces, son un poco cerrados y en este caso no permiten la entrada de profesionales o de personas que tengan un credo o una religión diferente, ¿ya? Versus a lo mejor otras empresas que tienen, eh, ¿cómo se dice? Amplitud de criterio, ¿verdad? Y que les da lo mismo si tú eres laico, evangélico, apostólico, si eres agnóstico, da lo mismo, por lo importante es el aporte que tú haces en cuanto como a tus conocimientos y a tu proactividad dentro de la organización. Entonces, todos estos aspectos, cuando la integración interna es pobre, pobre me refiero a que hay poco lenguaje común, no hay límites grupales dentro de las áreas de trabajo, el poder y la jerarquía está centralizado en una sola persona, la forma de relacionarnos, ya sea de manera íntima, amistosa o amorosa, está también como desintegrada porque nos ponen demasiados límites, no podemos generar amistad tampoco dentro del trabajo con una colega. Todos esos aspectos son parte de la cultura y son parte de la expresión de la cultura, ¿ya? Que cuando uno entra a hacer investigación a una empresa e indaga, se encuentra con todas estas cosas. Entonces, Che decía que la mejor manera, la forma más efectiva de conocer a una organización y conocer su cultura era hacer una investigación y observarla. Y obviamente ir identificando todos los aspectos, pues, o sea, qué pasa de entrada, cómo recepcionan ellos este tipo de estudios, cómo la gente se vincula, cómo la gente se expresa, y por supuesto que las observaciones tienen que ser sistemáticas y mantenidas en el tiempo, hay que ir buscando, por supuesto, a los trabajadores que se destacan, quién se destaca, por qué se destaca, cómo se premia, cómo no se premia, ir viendo las sorpresas, porque de repente las organizaciones describen y declaran una cosa, los trabajadores la enmascaran, pero cuando tú empiezas a indagar y hacer investigación, te das cuenta, no sé, de cosas que son subyacentes, súper complejas. Entonces, cuando son súper complejos, tú dices, ya, con razón, todos son acá tan apocados, tan temerosos, o son todos tan alterados, son todos tan agresivos, porque a la medida que uno va haciendo esas indagaciones y va profundizando, va las conversaciones, las intervenciones, los focus group, uno va conociendo de manera más profunda y más real la verdadera cultura dentro de una organización. ¿Ya? Y para conocer la cultura, al igual que con los estudios de clima, por lo general, las consultoras o las empresas que son ya como organismos internacionales que hacen este tipo de investigaciones, implementan dos focos de levantamiento de información, tanto cuantitativo como cualitativo. Cuantitativo a través de encuestas, ¿verdad? O de sondeos electrónicos que hoy en día están los Google Forms y hay hartas como maneras más modernas y anónimas también de conocer la apreciación de la gente respecto a la cultura. Y también obviamente hacer focus group cuando uno identifica que en este caso en la empresa, por ejemplo, es pobre el nivel de desarrollo o hay áreas dentro del análisis cuantitativo, hay áreas que están con los indicadores o valores muy bajos. Por ejemplo, hay empresas que por lo general la imagen de la gerencia y remuneraciones es uno de los ítems más bajos dentro de los estudios dentro de la organización. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Hace un focus group o entrevistas grupales en donde tú le empiezas a preguntar a los participantes qué es lo que pasa en tal área, en tal sección, con tal jefe que salió mal evaluado, por ejemplo, el liderazgo, o qué es lo que pasa respecto a las remuneraciones, porque ellos dicen que las remuneraciones están malas y es un ítem mal evaluado. Entonces, por lo general, las personas empiezan a comentar respecto al tema de las remuneraciones, que tiene amigos que trabajan en una empresa de la competencia y que gana el doble, por ejemplo. O que ellos mismos saben que dentro de la empresa hay gente que gana 3 veces más que ellos cumpliendo el mismo rol. Entonces, todas esas cosas van entregando información
de distintos aspectos de la organización. ¿Ya? Ahora, aquí hay una lámina que habla de las presunciones de la organización, que son presunciones básicas, que hay paradigmas. Los paradigmas son esta manera o estas creencias respecto de un fenómeno, de un artefacto, y que en el fondo, si nosotros no las cuestionamos, terminan siendo verdades, pues y es la única manera de hacer bien las cosas. Entonces aquí se describen las distintas dimensiones y hay cruces, ¿ya? Esto es algo que más como importante para los psicólogos, pero importante conocer, ¿verdad?, la naturaleza del tiempo dentro de la organización, las vinculaciones dentro del género humano, cómo se vinculan, las relaciones dentro de la empresa, la naturaleza de la realidad con la verdad, porque no todo lo que yo creo que es verdad es algo que se expresa en la realidad. Entonces las empresas también tienen a veces como distorsiones, po. Como decía hace un rato, declaran una cosa, se cree en el cuento, pero resulta que en la práctica no es algo que se exprese y que deje contentos, en este caso, a los colaboradores. Es bien complicado el tema de los estudios de cultura o identificarlas porque la cultura es algo que todos tratan como de cuidar, porque en cierta forma le da como coherencia, po. Esto es como que tú estás en una familia y has vivido en esa misma familia 20, 25 años y de repente alguien viene y te dice, no, lo que pasa es que tu papá no es bueno, tu papá es malo. Y tu mamá no es la blanca paloma que tú creías, tu mamá también es súper mala. Y tu familia tiene un montón de crisis valóricas porque mira tu comportamiento, mira tu desarrollo. Entonces, la empresa a veces se resiste a hacer visibles sus propios conceptos base porque quiere seguir manteniendo una coherencia interna, ¿ya? Por lo general, las investigaciones en las organizaciones son más de clima laboral que de cultura organizacional. Porque cuando tú ingresas a una organización, si no te agrada la manera de hacer las cosas, te vas, po. Entonces, por lo general, los que se quedan son las personas que son afines a esa cultura y se identifican y se representan con la manera de hacer las cosas, con el estilo del líder, con el tipo de atención que se entrega al cliente o al usuario de algún servicio, ¿verdad? Con las rentas que ganamos, con la tecnología que tenemos. Entonces, en la medida que van empezando a ingresar en las empresas gente nueva, más joven, más moderna, si la empresa no tiene la capacidad de flexibilizarse y de evolucionar, esos colaboradores nuevos se van a ir solitos, po, y la cultura va a seguir siendo la misma. Si la cultura de la empresa es flexible y permite la apertura a este intercambio con personas nuevas, modernas, proactivas, con otras ideas, la empresa va a poder modificar aspectos culturales de su organización y evolucionar. Por lo general, esos cambios organizacionales profundos y fuertes en las empresas se da cuando hay fusión de empresas o una compañía grande absorbe otras más pequeñas, o también cuando de pronto se muere el gerente general que ha estado como 50 años en la gerencia o lo jubilan, porque ya no es que se jubile, lo jubilan, o cuando, bueno, se mueren muchas veces los socios fundadores y quedan los hijos, po, y los hijos son más jóvenes. Y los hijos por lo general tienen grados de magíster, tienen altos conocimientos, entonces ellos se dedican a hacer estos cambios culturales porque en el fondo quieren modernizar la organización, ¿ya? Pero suele darse que mientras no desaparezca el viejito que es el que encarna todos los valores organizacionales y que es el fundador de la empresa, tú vas a tener como los mismos tipos de comportamiento, pues es difícil el cambio. ¿Ya? Ahora, dentro de las empresas, los grupos de trabajo son clave, pues, o sea, nosotros, ¿cómo sabemos de la cultura organizacional? En la medida que observamos un grupo de trabajo. Entonces, los grupos de trabajo pasan por distintas fases, porque primero el grupo se forma, sobre todo cuando la empresa está recién surgiendo o está surgiendo un área de trabajo. Después, el grupo no solamente se convocan a las personas, sino que se construye, es decir, se asignan roles, se delegan responsabilidades, se asignan funciones, se distribuyen funciones, se contrata nueva gente cuando el grupo crece y ya el trabajo en grupo se empieza a expresar. Es decir, el grupo empieza a funcionar y empieza a dar cuenta de sus niveles productivos, de su forma de funcionamiento. Y pasan hartos años hasta que el grupo adquiere una madurez en donde el grupo solito resuelve sus conflictos, sus amenazas, sus oportunidades y es mucho más autónomo. Pero todo esto está mediado, obviamente, por la cultura, pues, que tanto se le permite o no se le permite a un grupo humano ese crecimiento y esa evolución, ¿ya? Ahora, el rol del fundador dentro de las organizaciones
por supuesto que va a depender de qué tipo, del estadio en que se encuentran las personas que integran la organización. El rol del fundador es clave porque es en el fondo el primer líder que tiene la organización y que va a definir el hacia dónde vamos, en qué nos vamos y cómo queremos llegar. ¿Ya? Él impulsa los primeros aprendizajes de la organización, las primeras prácticas, en la medida que el líder o que el fundador es cercano a los colaboradores, disminuye la ansiedad, el estrés, está más enterado de aquellos cambios que se pueden hacer, conoce las apreciaciones de los trabajadores y obviamente que va poniendo en práctica aquellos cambios que a la gente le va proponiendo y que a él también le van, le van sugiriendo y que a él obviamente le van haciendo sentido, ¿ya? Entonces los líderes son los que implantan, transmiten y perpetúan o modifican la cultura, ¿ya? A través de escuchar a la gente, de proponer nuevas ideas, de reforzar aspectos valóricos que son bien considerados, de sancionar, por supuesto, a las personas cuando no cumplen con esos esquemas valóricos, de armar los planes de capacitación, de mejoramiento y de nivelación de los colaboradores también, y son los que arman los planes para sus áreas de trabajo en conjunto con el equipo de recursos humanos de reclutamiento, selección, promoción, jubilación, ¿verdad? O despido de algunas personas dentro de la empresa. ¿Ya? Ahí ustedes van a ver los estadios de crecimiento de la empresa respecto de etapas y de los mecanismos de cambio, eso después ya lo leen ustedes, y van a ver que también la empresa a lo largo de los años la empresa va desarrollando y va adquiriendo una madurez, ¿ya? Siempre las empresas, al igual que los seres humanos, son organismos vivos, porque se nutren de la energía y de las capacidades de las personas. Entonces, el rol de los líderes es sacar lo mejor de las personas dentro de la organización y hacer que se expresen todos los talentos que nosotros requerimos para poder crecer, para ser más rentables, más sustentables en el tiempo y que la gente en realidad trabaje contenta. Y esas culturas, bueno, son las que hoy en día se están tratando de implementar en la mayoría de las organizaciones. Ahora, a nivel latinoamericano es complejo el tema de las culturas organizacionales porque todavía las organizaciones siguen siendo muy burocráticas, con el poder muy centralizado y mientras más burocracia hay, o sea, mientras más verticalidad, es más lenta la toma de decisiones. Y el error que cometen las organizaciones en Latinoamérica es que le gustan los modelos occidentales, le gustan los modelos extranjeros. Entonces tratan de implementar estilos japoneses, estilos alemanes, pero no toman en consideración la variable humana de que a lo mejor las personas que componen esa organización no tienen los comportamientos del japonés ni tampoco tienen los comportamientos del alemán. Yo hace unos años atrás hice una intervención en una empresa donde sí, pues, el gerente general acá en Chile era japonés y la empresa era japonesa y el gerente del área de recursos humanos y de producción era un chileno, que como que calzaba súper bien con los valores y estilos japoneses, se adecuaba bastante como a esto de que ellos, por ejemplo, no despedían a ninguna persona, por más mala herramienta que fuera, porque los japoneses no jamás van a echar al hijo lisiado ni al hijo drogadicto de la casa, sino que de alguna manera siempre tratan de ayudarlo y de rescatarlo. Pero yo cuando estaba en esa empresa miraba a los trabajadores del área de producción y no sé, pues eran viejos que ganaban, o sea, si la renta mercado era 100, ellos ganaban 250, ¿ya? Y aparte tenían los tremendos beneficios, un montón de cuestiones de bienestar, las tremendas fiestas de fin de año para la familia, y no solo de fin de año, sino que de fin de año, de Pascua de Resurrección, de todas las cuestiones que pudieran celebrar, la empresa era como súper top. Pero la variable cultural del chileno era siempre estar quejándose. Entonces yo decía que heavy, porque se queja el viejo de la empresa A que gana 100 y culturalmente se queja el viejo de la empresa B que gana 250, que hace la misma pega que el viejo de la empresa A y este está como regaloncito, calientito, súper rechonchito, pero pareciera ser que hay una cosa que culturalmente es como que están acostumbrados a la queja. Entonces, por más que el japonés me decía, yo no entiendo, Carolina, ¿por qué acá la gente cuesta tanto, cuesta tanto? Entonces, unas ganas de decirle, bueno, porque culturalmente estamos años luz de ser como los japoneses, pues. Y por otro lado, me ha tocado hacer intervenciones en empresas alemanas, en donde es súper riguroso el control y trabajan alemanes, pues.
Entonces el gallo alemán, si sabe que empieza su jornada laboral a las 7:30 de la mañana y no alcanzó a tomar desayuno en su casa o no le gusta, ese gallo llega a las 7 de la mañana a la empresa para alcanzar a tomar desayuno tranquilo, a lavarse los dientes y a las 8 en punto estar en su puesto de trabajo ya con el computador prendido. Pero en esas mismas empresas alemanas, cuando trabajan con chilenos, el chileno llega a las 8 en punto o a las 8:05. Llega a hacerse a esa hora recién el desayuno o el café o a saludar a los compañeros, después se lava los dientes. Entonces esa persona está prendiendo su computador recién 20 para las 9 de la mañana, po, no a las 8 como indica su ingreso de jornada laboral. Entonces, estos gallos me dicen, claro, nosotros acá implementamos sistemas culturales alemanes, pero que no se adecúan al comportamiento cultural que tiene el chileno. ¿Ya? Ahora, hoy en día está pasando lamentablemente lo mismo en Chile, en las empresas que están recibiendo muchos inmigrantes, y en particular cierto tipo de inmigrantes, porque hay cierto tipo de inmigrantes que tienen ciertas variables culturales y sociales y económicas que son complejas ya en su país, por ende, adecuarse a la forma de trabajar de las empresas chilenas también ha sido conflictivo porque es difícil, po, es difícil la cultura, hay integración de cultura. Una empresa que en un minuto estuvo compuesta 100% por personal chileno y hoy en día tienen mucho personal haitiano, por ejemplo. Primero hay que acostumbrarse al idioma, entender las prácticas de ellos, enseñarles el oficio de lo que tienen que hacer, pero además evitar que aprendan las mañas del chileno. Y por otra parte, evitar que se sientan discriminados, porque por cualquier cosa que se les diga o se les llame la atención, acusan de discriminación y de racismo. Y ahí también las empresas cometen el error de no identificar bien las variables culturales de la población haitiana. Porque claro, si yo conozco la realidad cultural y socioeconómica del haitiano en su país, puedo decir si este gallo se va a adecuar o no se va a adecuar al sistema organizacional mío chileno. Ayer en la empresa que estuve haciendo capacitación todo el día, justamente este era un tremendo tema para los supervisores y para la jefatura, el tema de los inmigrantes y en particular de los haitianos. Y obviamente que hay haitianos que les cuesta el idioma, que hay cosas que les cuesta aprender, y habían hartos argentinos, pues entonces dije, uy, primera vez que veo tanto argentino en una empresa, así como en cargo de jefatura, entonces la talla era que se estaban viniendo de a poquito para acá, pues. Pero el argentino tiene una forma de ser que igual le sirve al chileno, porque el argentino no es roto, no es grosero, dice las cosas como las siente y como las piensa, pero también es bien propositivo. Tiene otra forma de vincularse y de relacionarse, entonces eso también le debería servir al chileno, ser más amable, ser más simpático, intentar ser un poco más canchero, pero no chamullento, po. Yo ayer a uno de los argentinos le dije, lo que pasa es que ustedes son chamullentos y el chileno es envidioso, pues entonces como que no es muy buena la dupla. Entonces ellos se mataban de la risa, pero decían que claro, que habían un montón de cosas culturales de las empresas en Chile que a ellos les llamaban también mucho, mucho la atención. Y también era un tema conflictivo esto del comportamiento de los inmigrantes, que en este caso son caribeños. ¿Ya? Ahora, en materia de tema del clima organizacional, yo les mencionaba que el clima son las percepciones que tienen las personas respecto de distintas variables dentro de la organización. Entonces, el clima, yo lo identifico o yo como trabajador voy a evaluar si el clima es bueno o malo o está soleado o nuboso, lluvioso o tormentoso, dependiendo del ambiente físico, del ambiente estructural de la organización, de las variables del ambiente social, de las variables personales que tienen las personas y de las variables propias del comportamiento organizacional. El comportamiento organizacional es esto que he mencionado en otros momentos. Promueve el desarrollo de las personas, promueve la comunicación abierta y explícita o promueve, no sé, los cagüines, promueve la rivalidad y la competencia y no resuelve bien los conflictos. Entonces, hay organizaciones, una que es internacional que se llama el Great Place to Work, y esta organización que partió haciendo estudios organizacionales, hoy en día es una tremenda empresa. Entonces ellos han implementado un sistema de medición en las organizaciones de la variable del clima y por supuesto hacen un ranking, entonces invitan a las empresas a participar porque si tú haces la evaluación con ellos vas a saber si estás dentro de los top 10 para trabajar en Chile o si en realidad estás como en el número 50.000 de las empresas más malas para trabajar en el mercado chileno. Entonces, esto ya es como un negocio casi como de marketing y bien farandulero, pues, para saber en realidad dónde nosotros estamos posicionados. Pero,
pensando en empresas que no participan del Great Place to Work, es súper importante identificar el clima organizacional porque así nosotros vamos a saber qué cosas son las que tenemos que cambiar, qué cosas son las que tenemos que cambiar y mejorar para poder identificar variables relacionales, variables de estructura, variables que tienen que ver con los líderes, qué cosas estamos comunicando mal, qué cosas hay que mejorar a nivel tecnológico, y todas esas variables van dando después resultados, pues, en la medida que hacemos modificaciones. Por lo general, el clima se mide a través de encuestas de medición de escala Likert, en donde se establecen distintas variables de acuerdo al que construye el instrumento para medirlo. Y la escala Likert sitúa, por ejemplo, los puntajes desde la escala del 1 al 7, o del muy en desacuerdo hasta el muy de acuerdo, o del siempre al nunca. Entonces, donde se le formulan una serie de enunciados o de preguntas al que va a evaluar, en este caso el trabajador, y el trabajador va respondiendo según su apreciación dentro de este rango de escala Likert. Y eso después entrega variables o resultados que son cuantitativos. Uno puede decir, el 70% de las personas evalúa que el clima organizacional es bueno. El 80% evalúa que el liderazgo se expresa de buena manera. El 90% encuentra que la gerencia general es poco cercana a las personas. Entonces, en la medida que tú vas haciendo estas evaluaciones con estas encuestas, vas sacando datos que son más numéricos y obviamente que son datos que son más certeros. Y después esos datos se complementan con estos focus group o estas variables que son más cualitativas de medición. ¿Ya? Ahora, el clima organizacional tiene distintas variables, tiene características, igual que la cultura, pero el clima es más fácil de modificar porque el clima tú sacas a los malos elementos de la organización y vas limpiando el clima, po. Es decir, si es que yo quiero que mi clima organizacional sea bueno, pero en este minuto tenga un clima organizacional malo, y empezamos a hacer las investigaciones. ¿Por qué es malo? Porque hay mucho cagüí, mucho chaqueteo, mucha competencia. Entonces tenemos que sacar, primero capacitar y entrenar a las personas para que haya una modificación de su comportamiento. Si eso no resulta, empiezan los entrenamientos personalizados. Y si eso tampoco resulta, ya después es, en el fondo, la desvinculación de esas personas que no tienen, ¿verdad?, mucho impacto positivo dentro del clima organizacional. ¿Ya? Siempre hablo del tema de la capacitación como un elemento principal porque si yo veo que hay trabajadores que no tienen la expresión de ciertos tipos de comportamiento, lo primero que voy a hacer es querer entrenarlo para que esa persona modifique y mejore su comportamiento. El punto es que los seres humanos no cambian así por así. La gente cambia porque le hace sentido el cambio. Es decir, yo voy a cambiar porque veo la necesidad y me doy cuenta, hago consciente que es importante que yo modifique mi cambio, o sea, mi comportamiento. Pero si no me encuentro sentido al cambio, yo no tengo por qué cambiar, porque cambien ellos, que cambien otras personas. Entonces eso también va afectando el clima laboral. De hecho, cuando tú haces trabajos personalizados, nosotros nos damos cuenta de que hay personas que se les hace muy difícil el cambio porque son muy centrados en sí mismos, muy egocéntricos. Y lo peor, lo más dramático es cuando esas personalidades aparecen en los jefes, porque un jefe egocéntrico, un jefe narciso, un jefe resistente, no es un buen elemento para la expresión de un buen clima laboral. ¿Ya? Dentro de las características, el clima tiene permanencia, pese a experimentar cambios, ¿verdad? Porque por lo general el clima no cambia de un año para otro, sino que si queremos implementar cambios es un trabajo a largo plazo y con hartas acciones entre medio. Pero ya el clima con pequeños movimientos puede empezar a variar y puede empezar a evolucionar o incluso a involucionar, ¿ya? El clima tiene un fuerte impacto en el comportamiento de los individuos, es decir, si el clima laboral es malo, y yo traigo un colaborador que es un súper buen elemento, ese gallo, si el clima es malo, o se va a ir, o lamentablemente se va a transformar su forma de comportarse. Yo me he encontrado con muchas empresas en donde, bueno, yo misma he hecho reclutamiento y selección, y he mandado a colaboradores muy buenos, gallos muy bien perfilados, como súper buenos elementos para trabajar en una empresa y aportar el cambio positivo, y después me llaman y me dicen, oye, no, lo que pasa es que este gallo no se adecua porque es muy blando, es muy cercano a los colaboradores y necesitamos un gallo que sea más firme, más estricto, que sancione.
Entonces uno dice, a lo Moscú, porque cuando estábamos reclutando querían un gallo que fuese más cercano, un líder más amable, con mejores habilidades relacionales, pero alguien así no se adecua al aspecto cultural de la empresa, pues. Entonces, finalmente pasa que o despiden a ese elemento bueno, o ese elemento bueno, como tiene una necesidad de trabajar, modifica su comportamiento y se transforma en una persona que ya ni siquiera él mismo se reconoce, porque siendo muy buena persona y muy buen elemento para el ambiente laboral, termina transformándose en el tipo de elemento que la misma cultura o el clima lo lleva a desarrollar. ¿Ya? Es decir, gallos que son muy amables y muy gentiles y a los 3 años es un ogro. Señoras que de pronto son como muy proactivas, muy propositivas, y a los 5 años es una vieja amargada en la organización. Entonces uno dice, pero ¿por qué no se fue antes? ¿Por qué no renunció? Entonces, por lo general, esas personas lamentablemente tienen una fuerte necesidad económica y permanecen en ese ambiente de trabajo que finalmente ellas mismas terminan modificando de mala forma su comportamiento. ¿Ya? Por supuesto, el clima afecta también el compromiso y la identificación de las personas con la organización. La gente cuando se compromete más y cuando está más identificada, por supuesto, cuando el clima laboral es positivo. Po. De hecho, ahí se habla del salario emocional. Aquel elemento que el salario económico no logra suplir. Por eso hay mucha gente que dice, yo en esta empresa no gano mucho, pero es tan bueno el clima laboral y cómo nos llevamos que yo prefiero quedarme aquí que irme a otra empresa y ganar más lucas y que de repente el clima laboral sea malo. Y no es porque esa persona quiera, no se quiera cambiar y no quiera crecer, sino que es porque esa persona, en el fondo, valora los aspectos relacionales de la organización. ¿Ya? Y por supuesto, el clima también o sea, es directamente relacional. El clima afecta el compromiso y el comportamiento de los trabajadores, pero el compromiso y el comportamiento de los trabajadores también afecta el clima. ¿Ya? Entonces, la idea sería que hayan climas positivos, que hayan personas que expresan comportamientos positivos, cosa que en este caso la percepción y la expresión del clima sea favorecedor para el talento, para las relaciones humanas y todas esas cosas. ¿Ya? Y podemos encontrar dentro de las categorías que uno encuentra en las investigaciones, se pueden encontrar climas que obedecen y que son característicos de sistemas autoritarios o de sistemas paternalistas o de sistemas que son más consultivos o de sistemas organizacionales que son más participativos. Autoritarios, donde siempre hay una sola persona que define, que dice, que tratan como patrón de fondo, entonces hay cero posibilidad de que la gente se exprese, participe, aporte con su opinión. Y hay mucho control. Y al haber mucho control, también la gente anda siempre asustada, porque, o sea, me pilláis en una cuestión inadecuada, me cortáis la cabeza. El sistema paternalista, a diferencia del autoritario, el paternalista es el como que protege a los trabajadores. Entonces, no, es que no vamos a hacer esto porque los trabajadores hay que mantenerlos contentos, rechonchitos, no lo vayan a atacar, no le vayan a hacer acá, pero de cierta forma también es un poco restrictivo porque al ser paternalista siempre te está cuidando como un papá. Entonces al colaborador es como que lo cuida tanto que no lo deja hacer. Entonces, no, pero ¿para qué vamos a hacer esto si así estáis bien? No, pero es que me da temor que tú te vayas a arriesgar a tomar este cambio. Entonces, los sistemas paternalistas son estas empresas que cuidan tanto, 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 pero que el hijo o el trabajador igual se pone rebelde, po, porque también quiere libertad y quiere ansias de desarrollo. ¿Ya? Hay otro estilo de los líderes que son consultivos, en donde se les pregunta todo, todo, todo a los colaboradores. Y también eso es riesgoso porque hay decisiones que no se pueden tomar en conjunto. Hay muchas decisiones que les corresponde a los líderes o a los ejecutivos implementarlas, definirlas y transmitirlas. O sea, y al colaborador si le gustó, porque obedecen a estas decisiones estratégicas de las que hemos hablado en otros minutos. ¿Ya? Y hay sistemas que son muy participativos y que tienen climas muy, muy buenos, en donde la gente sabe que puede participar con su opinión, con sus ideas, que expresar sus talentos, proponer nuevas formas de hacer las cosas, presentar proyectos dentro de la organización, pero que van a haber momentos en que también me va a tocar como asumir y acatar las definiciones de mis jefaturas o de mis superiores. Entonces, esos sistemas que son más participativos son más inclusivos, en donde el líder es parte del grupo, no está en la cabeza ni tampoco está afuera, sino que permite y facilita que se expresen los talentos dentro de las organizaciones. ¿Ya? Ahora, en las empresas, al igual que en las personas, también hay necesidades de crecimiento y desarrollo muy parecidas a las necesidades que Maslow eh, plantea para el desarrollo evolutivo y de los seres humanos. Entonces, dentro de las organizaciones, también las personas se tienen que autorrealizar,
aumentar la autoestima y la estima por parte de los equipos de trabajo, sentirse pertenecientes dentro de un grupo, ¿verdad? Participar, aportar con soluciones, consultar, informar, porque de esa manera tú vas ganando dentro de la pirámide de Maslow mayor compromiso, mayor adhesión e identificación de los trabajadores. ¿Y en qué les aporta a ustedes como ingenieros en negocios internacionales saber del clima? Obviamente que el mayor aporte es que ustedes van a tener que van a ingresar todos a distintos tipos de organizaciones. Y al ingresar a distintos tipos de organizaciones van a tener que escoger con qué organización es con la que ustedes quieren permanecer y con la que ustedes quieren trabajar y quieren crecer, po. Y ese clima ustedes lo van a lograr conocer por lo menos en las primeras 2 semanas de estar ya dentro de una empresa y se van a dar cuenta, oye, ¿esto es para mí o esto en realidad no es para mí? Y ahí ustedes van a tener que tomar esa definición de si se quedan o si buscan otro lugar o si crean su propia empresa con el propósito de sentirse contentos, felices y agradados en su espacio laboral. Hasta acá, chiquillos, ¿alguna consulta, duda, comentario? ¿No? Muy bien. Vamos a quedar entonces hasta acá en la clase. Me despido de todos ustedes. Nos estaríamos viendo entonces. Mañana acuérdense que no vamos a tener clase porque yo tengo asesoría y nos vamos a ver entonces el próximo viernes. El próximo viernes, porque el próximo jueves también tengo taller, ¿ok? Van a tener 2 días libres para avanzar bastante, ojalá, por favor, con el trabajo de la creación de una empresa. ¿Les parece? No Ya, tendríamos, profe. no tendríamos clases ni mañana ni el próximo jueves. Lo importante es que ya hemos pasado la mayor parte de la materia, así que el próximo viernes vamos a ver temas que tienen que ver con la asertividad, con el manejo grupal dentro como de las organizaciones, no hablando solamente de trabajo en equipo, sino que de variables que tienen que ver más con lo emocional a nivel individual para ustedes.